Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Aros Amaya. Soy Legal and Compliance Manager en Meiji Pharma Spain, que es una farmacéutica 100% capital japonés, que tiene sede en Madrid, en Alcalá de Henares. Y bueno, nosotros somos los headquarters en Europa, que damos soporte y bueno, comercializamos en toda Europa. Entre mis funciones, pues como he comentado en el título, pues Legal and Compliance, tanto llevo la parte legal, pero sobre todo también estoy enfocado en todo el tema de compliance, es decir, adaptación a los códigos éticos que partimos de la compañía en su sede en Japón, así como la adaptación a las leyes, a la normativa tanto europea como nacional, en este caso de España. Luego hablaremos un poco más en detalle de este punto, pero bueno, encantado y un placer estar con vosotros aquí. Al final, dentro del sector farmacéutico, como bien sabemos, es un sector muy regulado, donde todos los tenders, es decir, todos los organismos y todas las instituciones que forman parte o son players dentro de este sector, están muy encima de que las compañías de la industria farmacéutica cumplan con una serie de reglamentaciones y regulaciones. En este caso, como he comentado un poco al principio a la hora de la presentación, nosotros partimos, al ser una multinacional y pasará con muchas empresas de este sector y de otros, al final el compliance tiene la obligación o tiene este deber de adaptar los códigos éticos que vienen de los headquarters. En este caso, nosotros partimos de una legislación o de unos códigos japoneses que no tienen nada que ver ni tanto la cultura ni con la legislación europea ni sobre todo española. Pero bueno, siempre es cierto que contamos con determinados aspectos que sí podemos cumplir y sobre todo que sí podemos adaptar. En este caso, y al ser una empresa dedicada a la creación o a la comercialización de medicamentos y sobre todo también de medical devices o de productos sanitarios, contamos con códigos como el de Pharma Industria o el de FENIN, que son sumamente importantes y que sobre todo dan la posibilidad a empresas que se quieran adherir a ellos de manera voluntaria a seguir una serie de pautas y una serie de reglas a la hora de poder trabajar en el día a día de una compañía. Creo que es muy importante y sobre todo en los últimos años es este seguimiento y sobre todo la adaptación tanto de las líneas maestras que tienes que seguir, de las guidelines que te llegan de tu headquarter, ya sea en Japón en mi caso, o de Estados Unidos o por ejemplo de cualquier país de Latinoamérica, adaptarlas muy bien y poder tenerlo claro con referencia a las leyes y normativas de España en este caso, o a nivel europeo o a nivel asiático, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta pregunta es una pregunta que tenemos que responder la mayoría de los responsables de compliance día a día. Al final, en empresas como del sector industrial, es decir, del sector farmacéutico, contamos con diversos departamentos en el que tenemos que dar soporte y en el que tenemos que ayudarnos unos a otros. En este aspecto siempre podemos pensar que departamentos como el de ventas siempre intentan un poco rozar un límite legal para poder hacer su trabajo. Es muy importante y sobre todo contando con herramientas nuevas que se van desarrollando y que vamos teniendo en el día a día, velar porque siempre cumplamos con los códigos éticos y sobre todo con la normativa, ya sea anti-bribery, ya sea del tema de cualquier aspecto que pueda relacionarnos y que nos pueda afectar en nuestro día a día. Por eso, desarrollar nuevas herramientas y sobre todo poder utilizarlas en nuestro día a día en las relaciones dentro de este ámbito, por ejemplo con instituciones sanitarias, con profesionales sanitarios, con asociaciones de pacientes, es fundamental tenerlas muy bien cubiertas y sobre todo en todos los aspectos, también en protección de datos. Pensemos que también somos una empresa o un sector que tratamos con datos de salud, los cuales están muy regulados y sobre todo muy protegidos. Y en este aspecto creo que la digitalización es un punto a favor, pero que tenemos que tener controlado dentro de nuestro ámbito. Bueno, los temas ESG que al final no dejan, que bueno, para aquellos que no lo conozcan, aunque entiendo que participando y entendiendo este foro sabemos perfectamente que el tema ESG es un aspecto fundamental en el día a día de las empresas. Estamos hablando del entorno, de cómo afecta o cómo la empresa se adapta al entorno medioambiental, el tema de gobernanza y sobre todo el tema social, que son tres aspectos o tres pilares fundamentales que tienen que tener las empresas a día de hoy. Es decir, 2024, y esto ya viene, por ejemplo, en directivas y en reglamentos europeos anteriormente, ya son temas o son principios que se deben adaptar al día a día de la compañía. Estamos hablando de una gobernanza
que debe cumplir una serie de requisitos y así se está legislando al respecto, pero sobre todo en tema medioambiental y sobre todo en tema social. Si abordamos el tema social, es importante, y sobre todo un sector como es el farmacéutico, que da un soporte a la sociedad. Es decir, al final somos un sector que damos salud o que intentamos velar por la salud de las personas. Por lo tanto, tenemos esa obligación de velar y de cumplir. Pero sobre todo, y no es lo único, y eso es importante también tenerlo en cuenta, cuando hablamos de ESG, tenemos que tener claro que no solo es el aspecto medioambiental, que parece lo más relevante y sobre todo es lo que creo que también puede llamar más la atención en este aspecto. Y tenemos casos claros, no a lo mejor en el sector farmacéutico, pero que también nos tiene que dejar patente que esto es algo que tenemos que adaptar en todas las ramas y en todas las áreas del sector. Y es que, por ejemplo, todo el tema del greenwashing, es decir, todo aquello que parece blanquear un poco las instituciones o que permiten un poco dar esa imagen de que se están cumpliendo con el medio ambiente y no son así, ya están siendo sancionadas. Incluso ya tenemos sentencias en España por parte de nuestro Tribunal Supremo en el que condenan a empresas muy grandes en temas de greenwashing. Entonces, los ESG, pues nada, será junto con este año 2024 y los anteriores en el que ya se ha empezado a hablar de ellos, será un punto referente, serán creación de muchísimos y diversos comités al respecto y sobre todo será un tema que dentro de el balance de las compañías y dentro incluso de los concursos, con los tenders, con los reguladores, se estarán al día a día. Pues bueno, esta pregunta es muy interesante porque aunque yo la voy a responder desde mi punto de vista y desde el ámbito en el que yo trabajo, tenemos que entender que el tamaño de las compañías, y eso ocurre en cualquier sector en el que trabajemos, es diferente. Y esto implica una serie de acciones o una serie de actividades que tiene que llevar el departamento de compliance o los responsables de compliance dependiendo del volumen de su empresa. Pero bueno, yo en este aspecto y sobre todo de cara a las futuras acciones o los futuros propósitos que tienen que cumplir las empresas, sobre todo dentro de la industria farmacéutica, creo que es muy importante seguir velando por todo el tema de la creación y consolidación de los códigos éticos, adaptándolos perfectamente, independientemente de donde vengan, a los distintos códigos éticos y regulaciones nacionales. En este caso es lo que he explicado al principio, la primera pregunta, Farma Industria y, por ejemplo, FENIN, entre otros. Creo que seguir, y será un punto referente, como también he explicado en el punto anterior, los ESG serán algo muy importante, que ya lo estamos viendo, como he dicho antes, en concursos a la hora de que las administraciones públicas, el regulador y que sobre todo a la hora de las concesiones que se realizan, las empresas deben seguir cumpliendo. Y no vale solo con intentar blanquear nuestra imagen y tener una imagen más sana de cara a la galería, sino que tenemos que seguir y hacerlo. Es decir, todo lo que se implemente y todo lo que digamos implementar tiene que tener un seguimiento y tiene que ser real. Entonces los ESG serán un punto fundamental y serán muy importantes de cara al futuro. Y luego tenemos que enfrentarnos a las nuevas regulaciones que vienen de todas partes. Por ejemplo, tenemos tema de publicidad de medicamentos, tenemos el tema de la publicidad de productos sanitarios, pero sobre todo, y yo creo que uno de los puntos fundamentales en el tema de la nueva reglamentación y la nueva regulación que vendrán y que afectarán a este sector y sobre todo afectarán todo, es el tema de cómo tratar el nuevo reglamento de la IA o cómo adaptar toda la legislación de la IA. Pensemos que esto es una nueva norma, es una nueva herramienta de digitalización que nos ayuda muchísimo y que creo que es fundamental para que las empresas sigan progresando, pero que también tiene que estar protegida y tiene que ser velada por todos los responsables de compliance, que nos enfrentamos ahora mismo a una tesitura, sobre todo con todo el tema de los comités de innovación que puedan cumplir las empresas, que tenemos que seguir, tenemos que fortalecer y sobre todo tenemos que enseñar. Es muy importante la formación y es muy importante aprender en este aspecto.